Hola a todos ustedes, me da muchísimo gusto poder estar aquí de nuevo con ustedes. Bienvenidos a un nuevo caso. María Marta García Belsunce nació el 24 de abril de 1952 en Buenos Aires, Argentina. Su padre fue Horacio Adolfo García Belsunce. Fue un reconocido jurista. Su madre fue Luz María Blanca Luisa Galvo. María Marta dedicó los últimos años de su vida a labores sociales, principalmente en organizaciones sin fines de lucro como Red Social. Hasta el día en que falleció, fue vicepresidenta de la asociación Missing Children en Argentina. De hecho, poco después de su fallecimiento se supo que investigaba algunos asuntos relacionados al tráfico de menores en la provincia de Buenos Aires. Por esta actividad ella recibió algunas amenazas reiteradas. Ella se casó a los 19 años con Carlos Carrasco en 1971. Nunca tuvieron hijos. Ellos vivían en Country Carmel del partido Bonance de Pilar. El último fin de semana de octubre del 2002, María Marta fue a jugar tenis como ella acostumbraba hacer cada domingo, pero comenzó a llover, por lo que en lugar de jugar se fue a casa de su hermana Irene. Ahí se reunieron familiares y amigos para ver el partido entre River Plate y Boca Juniors. Llegó a la casa de Irene y se tomó un té con ella, platicaron un poco. Después del té ella se fue a su casa, pues vivía muy cerca. Ella planeaba bañarse y esperar a que llegara su masajista Beatriz. Cerca de las 7 de la tarde llegó su esposo a la casa de ambos, sube y encuentra a María Marta sin vida en la bañera de su casa. Inmediatamente la saca de la tina y hablan a una ambulancia, porque al él estar gritando y haciendo pues ruido porque se asustó, porque estaba preocupado por su esposa, lo escucha la hermana de María Marta, su cuñada, que vivía a muy poca distancia de ahí, y todos se acercan a ver qué sucede. Entonces, ya estando ahí todos, hablan a una ambulancia, tratan de ayudarle. Pero cuando llega el médico de la ambulancia, la checa y ve que no tiene vida, tratan de ayudar. Y no, es imposible, ella no tiene vida. El informe de este médico, el que él relató, fue que María Marta perdió la vida porque se resbaló en la bañera y después, al caerse, se golpeó en la sien con la llave o el grifo de la bañera. Esto la desmayó y se sumergió en el agua y pues se asfixió. Se llevan el cuerpo de María Marta, tiene su velación, entierran el cuerpo, pero uno de los hermanos de María Marta no estaba conforme con eso, le hacía run algo. Exactamente 36 días después, y por insistencia de Juan Horting, medio hermano de María Marta, se ordena la autopsia de ley del cuerpo de María Marta. Fue entonces cuando los forenses descubrieron que la fractura de cráneo que tenía la víctima
la produjeron 5 disparos de un arma calibre 32. Los forenses al principio vieron una sola herida con hundimiento y fractura de cráneo, y que si coincidía era compatible con un golpe de grifo. Pero al abrir el cráneo descubrieron que dentro tenía alojados 5 proyectiles. Carlos Carrascosa, el esposo de la víctima, fue el principal sospechoso y fue acusado de homicidio de María Marta y fue condenado a cadena perpetua por homicidio agravado. Lo agravaba el vínculo que tenía con su esposa. Carlos siempre alegó su inocencia. En el 2010, el abogado Fernando Díaz presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una denuncia por las violaciones de los derechos de su cliente, que era Carlos Carrascosa. El ADN de Carlos no corresponde con ninguna de las manchas de sangre que se encontraban en la escena del crimen. Carlos pasó 7 años preso, desde junio del 2009 hasta febrero del 2015, en el penal de La Campana. Solo salió de ahí con prisión domiciliaria y con la tobillera electrónica. Entonces él estuvo años apelando hasta que en el 2014 logró una revisión integral de la causa, y así fue como en diciembre del 2016 se detectaron graves irregularidades en la investigación que lo condenó a prisión. Esto fue lo que le sucedió a Carlos, fue como absolvieron a Carlos. Pero en el 2011 hubo un segundo juicio. En este juicio los acusados fueron Guillermo Barturulli, cuñado de la víctima, Horacio García Belsunce, hermano de Marta, Juan Carlos Hurting, medio hermano de María Marta, el médico Juan Ramón Gaubri Gordon, Sergio Vincelo Vicino y Beatriz Michelini. Ella era la masajista que atendía a la víctima porque pues ese día iba a verla y de hecho se fue para bañarse y esperarla. Todos ellos recibieron condenas supuestamente por encubrir el crimen, por encubrir al esposo de María Marta, excepto la masajista. Guillermo Bartori falleció en el 2014. Juan Ramón Gaubri Gordon, el médico, fue absuelto en el 2015. Los demás fueron sobreseídos en el 2020 cuando la justicia considera extinguida la acción penal por la prescripción de la causa. Sin embargo, la familia de María Marta siempre señaló a Nicolás Pachelo como sospechoso. Eso fue desde un principio. El 13 de julio del 2022 inicia el tercer juicio, en donde acusaron a Nicolás Pachelo y a 2 vigilantes, a Norberto Clerión y a José Ortiz. El 18 de octubre del 2022, Claudio Maciel, Martín Peretti y Víctor Contreras brindaron su testimonio en el que aseguraban que el día del homicidio de María Marta en el country se había dispuesto a una persona para que custodiara a Nicolás, pero hubo algunas irregularidades en la vigilancia. El primer testigo, que fue Claudio, quien estuvo a cargo de los vigilantes del turno de noche. Ese turno se cubría de 7 de la noche a 7 de la mañana. Claudio detalló que era usual
que los empleados ingresaran entre 15 y 20 minutos antes de su turno, porque en los libros de registro donde se anotaban los ingresos, las novedades del turno y todo eso se llenaba a mano. Dijo que el country había dispuesto a una persona para que custodiara a Nicolás Pacello esa noche, y esta persona estaba encargada de anotar cuando entraba, cuando salía, y la plantilla con todos esos datos se llevaba diariamente a la administración del country. Todo esto debido a que se señalaba que Nicolás había sido el autor de varios robos en el country. Explicó que esa noche Ortiz era el encargado de custodiar a Nicolás Pacello. Dijo que Nicolás era el único puesto que se cubría siempre, sin fallas. Claro, también reconoció que la seguridad tenía algunos problemas. Recordó que el encargado de Camel, Alberto White, le preguntó si Nicolás había estado vigilado todo el día del crimen, y él le respondió que sí, pero que no recordaba quién había sido el asignado para cuidarlo y así. Todo esto fue cuestionado por el abogado de Carlos Carrascosa, que fue Gustavo Eichmann. El vigilante Víctor Contreras fue quien aseguró que en el 2002 ocupó 2 puestos de vigilancia, uno detrás de la casa de Nicolás Pacello y el otro puesto era enfrente de la misma casa. Él estaba encargado de vigilar la casa de Nicolás Pacello por donde fuera que Nicolás saliera de la casa, por atrás o por adelante. En varias ocasiones en su declaración, Víctor dijo no recordar las respuestas de algunas de las preguntas que le hicieron los fiscales y que le hizo el tribunal. Finalmente reconoció que la tarde del crimen de María Marta, él se quedó escuchando el partido de River y Boca en una casa que estaba frente a la vivienda de Nicolás Pacello, por lo que no cumplió con su función, ya que no lo vigiló como debería de haberlo hecho. Y declaró textualmente: Yo el trabajo que hacía era porque no me quedaba otra. Ese día me importaba River, no le presté mucha atención a Pacello. Finalmente, Martín Peretti, quien estuvo encargado de seguir a Pacello, él lo tenía que seguir durante todo el mes de octubre del 2002 en Camel, dijo textualmente: No lo conozco, al señor Pacello. Me dijeron el nombre y la casa donde vivía, nada más. Físicamente no lo conozco. Yo tenía que reportar si salía. No le conocía la cara. Cuando tomé el puesto, no recuerdo si había alguien vigilando la casa de Pacello. Tenía que decir si esa persona se movía y para dónde. La orden me la daba el jefe de guardia, Maciel. Esa fue su declaración ante la sorpresa de todos los presentes. El 31 de octubre del 2022, los fiscales del tercer juicio por el crimen de María Marta García Belsunce solicitaron que se condene a la pena de prisión perpetua a Nicolás Pacello, a quien siempre consideraron el indiscutido autor del homicidio. Esto es todo lo que encontré en internet acerca del caso. Espero lo hayan disfrutado, los haya entretenido. Recuerden dejar sus dudas, sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Sin nada más que decir y de todo corazón, deseo que terminen de tener un bonito día, tarde o noche. Hasta el próximo crimen.